Bueno, vamos a continuar con la jornada y lo vamos a hacer de una forma estelar, ¿no? De la mejor de las maneras posibles, ¿no? Que es con un profesor de todo, si no presencial, por lo menos los libros. Don José Luis San Pedro ha sido pues muchas veces el libro de cabecera de los que hemos estudiado las titulaciones de economía. Para nosotros era una utopía el pensar que podíamos tenerlo aquí en una jornada en la universidad, en la facultad. Lo intentamos con casi toda la certeza de que no lo íbamos a conseguir. San Pedro es una persona muy ocupada, y esto lo teníamos que entender, ¿no? Pero nuestra osadía y probablemente nuestra ignorancia pues nos hizo atrevernos a invitarlo, y tengo que decir que sorprendentemente él accedió a ello, ¿no? O sea, en ningún momento mostró ningún tipo de duda. Él se prestó a participar en esto con sumo gusto. También le comentamos que era en un ámbito de profesores de bachillerato. Yo creo que eso también tenía un especial atractivo para él. Y bueno, la verdad es que lo tenemos aquí, ¿no? Digo que sin ningún tipo de esfuerzo, por nuestra parte, tengo que reconocerlo, porque él se mostró en esto, lo tenemos aquí, ¿no? Y para nosotros es un hito en nuestra facultad que don José Luis San Pedro esté hoy con nosotros, ¿no? Y yo creo que para todos vosotros también es una oportunidad de que nos enseñe pues parte de su sabiduría, ¿no? Porque don José Luis San Pedro es más que un escritor, es más que un economista, es más que un académico. Yo diría que es un sabio de nuestro tiempo, ¿no? Sabio no hay mucho, ¿no? Hay poco. Bueno, pues yo creo que José Luis San Pedro es uno de ellos, ¿no? Es un hombre vitalista, optimista, luchador, con unos ideales que resolvería muchos de los problemas actuales. Probablemente, si tuviera la oportunidad, no ocurriría muchas de las cosas que han ocurrido, que están ocurriendo y que pueden ocurrir, ¿no? Es un hombre para verlo, para escucharlo y para leerlo. Y hoy tenemos la oportunidad de que esté con nosotros. Yo no voy a decir nada más porque no procede, o sea, sería temerario, imprudente el pretender presentar a José Luis San Pedro. Por lo tanto, yo lo que tengo que decirle es que muchas gracias, profesor, por estar aquí, y tiene usted la palabra. Muy bien. Pues, queridos amigos todos, y el que queda realmente agradecido soy yo. Lo único que me preocupa es que se han dado tales expectativas sobre mí mismo que seguramente les defraudaré a ustedes, pero en fin, haré lo posible porque no sea así. Yo tengo motivos de gratitud porque tengo un gran recuerdo de la Facultad de Málaga cuando yo venía en sus primeros tiempos. Después la vida me alejó, pero encuentro muy de agradecer esta oportunidad para volver y para servir a todos. Más aún, porque me voy a dirigir a un público que tiene en sus manos precisamente la educación de los jóvenes. Me parece que es urgentísimo interesar a los jóvenes en problemas de economía y decirles que la economía no es lo que nos dicen a veces que es la economía, sino que hay otras cosas más importantes. De modo que, como no tengo mucho tiempo, pues voy a sacar mi ordenador personal para no divagar. Tengo aquí mi ordenador personal, ahora lo enciendo, es muy fácil de encender, gasta muy poca energía y me sirve esencialmente para no divagar. Lo primero que quisiera decir es que gran parte de lo que voy a afirmar lo he aprendido mucho más por la vida que por otras razones, a pesar de que efectivamente he estudiado, he trabajado, he escrito libros, etc. Yo quisiera ante todo llamar la atención sobre las clases de enfoques de la economía que caben, que son otras más que el enfoque oficial dominante en los centros más importantes del mundo. Cuando yo estudiaba economía hace 60 años, se llamaba economía política. Eso se ha olvidado ya, y eso es muy grave, porque la economía es una ciencia, un saber social. No es un saber sobre realidades naturales, físico, biológico, no, es social. Y en cuanto algo es social, entran en juego nada menos que las ideologías, los valores, los principios que tiene la sociedad y que son motivaciones para la conducta. En aquel tiempo, además,
para que se den ustedes cuenta de hasta qué punto se han hecho mal las cosas a lo largo de esos años. En aquel tiempo los libros de texto, y como todos son muy jóvenes los que me rodean, quizás no puedan recordarlo, pero los libros de texto decían que los economistas nos ocupábamos de los bienes escasos. Escasos porque si hay bienes de todo para todos, pues no hay por qué ocuparse, se coge y ya está. Y repetían que había unos bienes llamados autorrenovables que se renovaban por sí solos. Y los libros de texto daban dos ejemplos siempre de bienes autorrenovables, que eran el agua y el aire. Pues eso se ha terminado. En 60 años se ha acabado con eso. En 60 años se ha llegado a que el agua está escasa, hay 800 o 900 millones de personas que no tienen agua potable, el agua está o escasa o contaminada, el aire también lo está, y se está llegando a la barbarie de vender el derecho a contaminar el aire con el óxido de carbono, y ustedes lo saben, de modo que las cosas han cambiado mucho en la Tierra y convendría que revisásemos nuestras ideas sobre la economía. Y finalmente, para terminar con este tema, porque quiero hablar de otros distintos, un ejemplo. En aquel tiempo, muchos libros de texto empezaban hablando de las necesidades. La economía se ocupaba, el economista, de resolver los problemas de las necesidades. El ingeniero ponía naturalmente en marcha los medios técnicos, pero el economista organizaba la manera de satisfacer necesidades de bienes escasos con recursos también escasos. Había una definición entonces clásica de un tal Robbins que se usaba mucho. Pues bien, las necesidades primero y luego a ver cómo producimos para satisfacer esas necesidades. Hoy ocurre un poco lo contrario. Como lo que más funciona de nuestro sistema son las ciencias, porque otros aspectos están muy estancados, la organización social, la política, etc., y las ciencias están constantemente descubriendo nuevos materiales, nuevas posibilidades, nuevas técnicas, etc., se está produciendo por delante de las demandas, se está inventando por delante de las demandas. Y hoy una palabra, ustedes lo saben muy bien, ya casi adorada y adorable, es la palabra innovación. Nos dicen constantemente, no, la innovación, la innovación, la innovación. La innovación quiere decir vender y poner en marcha una serie de productos que antes no existían. Yo quisiera que se reflexionase sobre la palabra innovación, que es como una espada, un arma de dos filos. Una cosa es la innovación técnica, la innovación industrial, la que pone sobre la mesa un producto que no existía, o una aplicación de un producto que no se conocía, o un medio de fabricación, etc. Y otra cosa es simplemente la innovación mercantil, la información para ganar dinero, la innovación para ganar dinero. Esa innovación que consiste en que haya ahora un teléfono móvil, ¿verdad?, que usa la gente y tal, pero esa misma casa que fabrica el teléfono móvil fabrica otro que es exactamente el mismo, pero con otra presentación, con otra etiquetita, le han colgado una lamparita azul que hace muy mono y todo eso. Y entonces las técnicas del marketing, el talento para convencer a la gente, para venderle, para decirles, hombre, no va usted a ir por la calle con este teléfono que es del año pasado, van a creer que usted no se puede comprar otro teléfono, hombre, todos sus amigos tienen ese teléfono, hombre, tal. Y convencen a la gente de comprarse el teléfono cuando el que tienen le funciona perfectamente. Como ejemplo personal, yo no tengo ese teléfono y no me pienso comprar un teléfono móvil hasta que no lo vendan con cuarto de baño incorporado. Entonces sí, entonces ya comprenderé que es una innovación auténtica, ¿verdad?, que han hecho algo nuevo con el teléfono y no que simplemente, como en la moda de los vestidos, lo han pintado de verde y antes estaba de amarillo. Pero se explota esa necesidad de estar al día, de ser como los demás y ya está. De modo que estamos viviendo una economía distinta, una economía que más que a satisfacer necesidades se preocupa por ganar dinero. ¿Por ganar dinero quién? Pues normalmente los que ya lo tienen. Y entonces hay, lo ha dicho alguien, una economía que se dedica a hacer más ricos a los ricos en vez de dedicarse a hacer menos pobres a los pobres.
Hay que pensar en estas cosas y hay que pensar en que es una ciencia social y que estamos viviendo en un mundo en el que el 20%, en números redondos, disfruta del 80% de los bienes disponibles, mientras que el 80% de las personas solo tiene el 20%. Esto a mí me parece esencial para ponerse a actuar como economista. Una clave importante, paso a otro tema de la cuestión, es el problema del mercado. Durante una serie de años los que hablábamos de controlar el mercado y nos parecía que puesto que hay que controlar la antigüedad de los medicamentos y hay que controlar la antigüedad de las medicinas para que no se, etcétera, también había que controlar el mercado. Pero eso fue echado de lado en los últimos decenios. ¿Qué pasó? Para ser muy breve, pasó que el año 1968 se armó una serie de revueltas. Por ejemplo, piensen ustedes en torno a aquella época lo que hicieron los estudiantes en París, piensen ustedes en la guerra del Vietnam, piensen ustedes en sucesos en México, también pasaron cosas en la Europa oriental, en Praga y en Hungría y demás, y todo eso alarmó espantosamente a los ricos de la situación entonces. Y la consecuencia de aquello fue poner en marcha nuevos gobiernos, principalmente en Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Vino la era de la señora Thatcher y del señor Reagan, y de la economía de la oferta y la curva de Laffer y todas aquellas cosas por las que hemos pasado los que hemos vivido todo aquello. Pues bien, todo eso significaba quitar trabas a la libertad del mercado, desregularizar el mercado. Y el mercado entonces se puso en manos del automatismo del mecanismo. Hay un economista famoso, murió hace 2 años, yo no tengo gran simpatía por él, Milton Friedman. Si quieren ustedes saber algo sobre eso y enterarse de lo que Milton Friedman y sus discípulos hicieron, por ejemplo, en Chile en tiempo de Pinochet, se compran un libro que se llama La economía del choque, de Naomi Klein, pero ese profesor decidió que había que dejar libre de regularizado el mercado y hasta publicó un libro diciendo la libertad de elegir. Miren, afirmar que en el mercado se tiene libertad de elegir es un error groserísimo, fácil de corregir. Vayan en cualquiera de ustedes al mercado sin un céntimo en el bolsillo a ver qué eligen. No eligen nada. Ya pueden estar en el más grande almacén de España y el que sea, y dispondrán y verán allí todos los artículos, pero no podrán elegir nada. Quien tiene libertad de elegir en el mercado es el dinero, y quien tiene más libertad de elegir en el mercado es el que tiene más dinero. Ustedes comprenderán que puestos a influir sobre los precios, el Carrefour o el otro o el de más allá, gran mercado, tiene mucha más influencia que el tendero de la esquina, que no puede hacer más que seguir el papel. De modo que el mercado, como tantas otras cosas, necesita ser controlado. Yo he escrito, publiqué el año 2002 un libro, acabo de firmar un ejemplar, que se llama El mercado y la globalización, y en ese libro se explica por qué el mercado no debe tener esa libertad. El fundamento de eso está en una lucha de poder, porque en una ciencia social que tiene que ver con intereses y con la lógica del dinero y del beneficio, el binomio poder-dinero tiene una importancia clave. Y en las ideologías, es decir, en las teorías que se pronuncian sobre la economía, tener en cuenta quién las dice y por qué las dice es fundamental, porque los intereses pesan sobre frases aparentemente científicas. La historia del mercado viene sobre todo de una frase famosísima que ustedes conocen, que la escribió Adam Smith en su libro sobre la riqueza de las naciones. Adam Smith explica las ventajas del mercado, la competencia, etcétera, etcétera, y dice que en el mercado, aunque todo el mundo procure atender a su propio egoísmo y vigile sobre todo su ventaja por encima de todos los demás, ocurre como si una mano invisible, esas son las palabras literales, como si una mano invisible
convirtiese aquella maraña de egoísmos en un bienestar superior para todos. Esto fue decisivo en un momento en que, en el siglo XVIII, las ideas de los propietarios de la tierra, de los señores feudales, que todavía querían sostener una economía basada en la tierra, y estos fueron los fisiócratas franceses, no voy a entrar en la cuestión, pero los que querían todavía insistir en que la fuente de riqueza era la tierra, se encontraron con alguien que defendía la fuente de riqueza del dinero. Y entonces el dinero, que a lo largo de la Edad Media y después había sido considerado algo bajo y vil. La Iglesia, por ejemplo, durante bastante tiempo en la Edad Media prohibió cobrar intereses por el dinero. Y en toda la Edad Moderna el honor y el heroísmo y la santidad